Vamos a mirar a través de las escrituras inspiradas por Dios un principio eterno, una verdad espiritual y que nos enseña un proceso natural donde a través de los personajes y las historias nos revelan ese proceso gradual, natural, interno que sucede, que lleva a una persona a ver lo espiritual, a ver a Dios, a una persona que su máximo nivel o más alto nivel de conciencia lo que expresa es la manifestación de la divina presencia, el ser humano que viene a ser uno con la realidad que Dios es. Entonces vamos a ver ciertos de estos versículos, historia, y te voy a compartir versículos claves en la Biblia que nos demuestran esta realidad. Y vamos a ver una raíz, lo que llamo una raíz, una palabra, un principio, una idea, y vamos a verlos en tantos versos claves que nos ayuda entonces a ver este principio eterno, espiritual y necesario, porque nos revela el máximo potencial en nosotros, nuestra visión de Dios, nuestra visión espiritual. Comencemos con el primero. Estamos en el libro de Job. Job viene a ser el poema más antiguo del Tanakh, el Viejo Testamento. En el capítulo 42, versículo 5 nos dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Vemos, según la historia de Job, un proceso en este personaje que nos enseña el proceso de escuchar hasta lo máximo, el creyendo hasta ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando estudiamos ese ver, esa visión o cómo Job lo vio, ahí viene el principio de nuestra capacitación, porque nos enseña que esta visión está utilizando un lenguaje figurativo y simbólico que lo que está describiendo es cómo se comprende algo a un nivel superior que motiva a uno a ser una nueva persona. Y por eso vemos en la historia la transformación de Job. También vemos el mismo principio en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 8, cuando dice: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahí vemos este principio del lenguaje figurativo y simbólico de la visión espiritual. Lo que describe es una nueva conciencia que ahora, por la actividad de puras acciones, una persona demuestra su identidad, su verdadera naturaleza espiritual y divina, en unión con la realidad que solamente puede ver Dios. También vemos en Marcos capítulo 16, nos cuenta sobre la resurrección de Jesucristo cuando las mujeres vinieron y el ángel le dijo: ya ha resucitado, no está aquí. En el versículo 7 de Marcos capítulo 16 les dice: vayan a los discípulos y allá lo verán. Y utiliza la misma palabra griega, jorao, la misma palabra que vemos tanto en Mateo capítulo 5 versículo 8 como en estos otros versículos. La primera que nos describe el libro de Marcos, que vio a Jesucristo resucitado, fue María Magdalena. Y cuando buscamos la etimología, la raíz de esta palabra, vemos una enseñanza espiritual. Cuando vemos también otros versículos como Pablo, según en Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 5 al 8, donde él comienza diciendo: y se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500 personas, se le apareció a Santiago y por último se me apareció a mí. Cada vez que miramos esa palabra, se me apareció, es exactamente la misma palabra que tanto Mateo
como Marcos está usando, y la misma raíz o esencia espiritual que tanto Job nos está describiendo. Y también tenemos otros versículos como Juan capítulo 16, versículo 16, como Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, cuando nos utiliza esta misma palabra. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es el origen de este principio? ¿Cuál es el significado de esta verdad espiritual? Entonces, vamos a mirar las Escrituras por conocer una enseñanza que llamamos eterna. Y leamos. Cuando vamos a el Bhagavad Gita, el canto del Señor, las historias de origen espiritual del Oriente, en el capítulo 11, visión de la forma universal. Y aquí vamos a ver cómo Krishna, quien representa a Dios, se le va a revelar y a manifestar su esencia a Arjuna. Y nos dicen los versículos, el 3, tal como tú mismo te has declarado, así mi alma anhela verte. Esto es Arjuna, ¿ves? Esto es Arjuna diciéndole a Krishna que quiere verlo. Y Krishna, entonces vamos a ver qué le dice. Arjuna le dice: tal como tú mismo te has declarado, así mi alma anhela verte, ver tu forma soberana, oh Ser Supremo. Si tú, Señor, juzgas para mí posible semejante visión, muéstrate a mis ojos, Señor del yoga. La palabra yoga significa unión, en toda tu majestad. Y vemos la respuesta de Krishna. En el versículo 8 nos dice, voy a leer desde el 7. El 7 dice: ante ti se extiende el universo entero, animado e inanimado, y todo aquello que tu alma ansia ver, uno conmigo. Mas no es posible, en verdad, que me veas con tus ojos mortales. Voy a concederte la visión divina, la visión espiritual. Contempla ahora mi divina grandeza y mi excelso poder. Y vemos, ¿ves? Y aquí yo tengo, ese principio se llama desde el oriente Darshana, y por eso aquí tengo estos versículos, Juan 16, 16, Apocalipsis 22, 22. También voy a leer el mismo principio ya en el verso 54 del mismo capítulo 11, versículos 54 y 55 nos dice: únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, que me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente, ese en verdad viene a mí. Y vemos este mí, aquí tengo las notas de todos los mí que Jesús dijo, como en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí el mismo principio. Krishna, quien representa a Dios, se está revelando a Arjuna, quien representa a un discípulo y nos representa a nosotros. Sabemos que el origen de este principio, verdad espiritual, es desde el oriente. Y lo que revela en esta enseñanza es esa realidad interna del ser humano, lo que la Biblia llama el reino de Dios está en nosotros. Lo que desde el oriente hacia el occidente expresa es nuestra visión espiritual, es nuestra conciencia divina que actúa en congruencia con la divina presencia.